Los tweets no solamente que se expanden por las redes, sino que van marcando temperaturas. Quiero mostrarle este tweet que corresponde a Heraldo Muñoz. Es un tweet en el que él básicamente señala que Chile revoca el convenio de visas oficiales con Bolivia. Las autoridades bolivianas que pretendían ingresar a territorio chileno debían cumplir con un trámite. Bueno, ese tuit es a su vez retrucado por uno del presidente Morales. Ese no es, por favor, ese es el del presidente, donde dice: algunas autoridades de Chile hagan lo que hagan, digan lo que digan, ahora Bolivia se respeta. Son nuevos tiempos con identidad y con dignidad. ¿Por qué mencionamos estos tweets? Porque queremos marcar una temperatura a la que ha llegado el relacionamiento entre Santiago y La Paz. Pero no nos corresponde a nosotros hablar de ello, sí nos corresponde hacer la pregunta. Está con nosotros el expresidente Carlos Mesa, a quien le decimos buenas noches, bienvenido al Todo Pulmón. María René, un verdadero gusto, muy buenas noches, encantado de estar aquí, por supuesto poder comunicarme no solamente contigo, sino con la teleaudiencia del programa. ¿Cómo calificamos el momento que atraviesa el relacionamiento diplomático entre Santiago y La Paz? Es sin duda complejo, estamos en un momento de tensión que tiene que ver con una decisión del gobierno de Bolivia de establecer una presencia para tomar conciencia de la realidad de las relaciones en un tema fundamental, el libre tránsito. Yo diría, María René, que hay que hacer un distingo entre forma y fondo. Ya. La forma podrá debatirse, pero el fondo es lo importante. ¿Qué es el fondo? El fondo es los bolivianos y probablemente los chilenos sabemos sobre el tema. Sabemos que hay dificultades de diferente naturaleza en la cuestión del libre tránsito, pero la comunidad internacional puede considerar que es un asunto de menor cuantía y que en realidad el libre tránsito se está cumpliendo adecuadamente. Y esto genera equívocos. Yo creo que la presencia del canciller ha tenido una importancia muy grande en ese sentido, en el sentido de poner en evidencia las dificultades, las trabas, los costos arancelarios y arancelaриos, las revisiones absolutamente ilegales de contenedores bolivianos con destino a Bolivia o con destino a otros lugares que no son Chile, y algo que a mí me ha parecido lo más emblemático. Cuando el canciller de Bolivia aparece delante de uno de los puntos de desvío de las aguas del río Lauca, la gente dirá, pero por favor, eso ocurrió en 1962, pero no. Ocurre todos los días, ocurre los 365 días del año, y se trata de una acción unilateral, ilegal y además rechazada cuando Bolivia reclamó por parte de Chile, cuando Bolivia le dijo: yo soy tributario y tengo derecho a objetar el desvío unilateral de un río. Y lo digo porque ese mismo país, con la imagen del canciller mostrando el desvío, es el que le hace un juicio a Bolivia porque dice ser tributario del 50% de las aguas del Silala. Bueno, en este momento estamos en un escenario complejo. Podemos decir que hay una judicialización de las relaciones diplomáticas o judicialización de las relaciones en general entre Santiago y La Paz, por supuesto. Yo diría que hay que hacer un análisis del momento de la relación bilateral en el largo plazo. ¿Por qué lo digo? Ya. Porque podríamos recordar el episodio de los soldados bolivianos que ocurrió en el gobierno del presidente Piñera, y en ese momento se supuso que estábamos en un momento muy difícil de la relación, algo equivalente a lo que ocurre hoy. Pero, ¿cuál es el punto real? El punto real es ¿dónde está la relación rota? ¿Dónde está la relación dañada? La relación está dañada por la actitud permanente y sostenida en el tiempo, no un año, 2, 5, 10, más de 100 años de parte de Chile, de no dar solución a un problema, de responder en dos direcciones. La política exterior chilena tiene la opción de no tengo nada pendiente contigo, opción 1, o la opción 2, sentémonos a negociar, hagámoslo en la mejor buena voluntad, expresemos nuestros deseos cada uno de nosotros, y eso es un día, 2, 3, 5, 100, dilación, 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 dilación. Yo quiero recordar algo que es muy importante, René. No ha habido un gobierno con actitud más proclive al diálogo y a la buena fe que el gobierno de Evo Morales
con el gobierno de Michelle Bachelet. Y por supuesto me estoy refiriendo no a este momento, me estoy refiriendo al periodo 2006-2010. Esa buena voluntad, esa buena fe, esa actitud proactiva del gobierno de Bolivia con el mismo presidente y el mismo ministro de Relaciones Exteriores, ¿cómo fue respondida? Fue respondida con sonrisas, fue respondida con promesas, y a la hora de sentarse a la negociación para tratar el punto número 6 vinculado a la cuestión marítima, primero dilación y después no vamos a abrir esa mesa de negociación. Eso, en mi opinión, es algo mucho más negativo y mucho más agresivo que toda la parafernalia que Chile describe como actitud, digamos, ¿hostil? Agresiva y hostil por parte de Bolivia. Bueno, pero a todo esto valdría la pena marcar tiempos, marcar escenarios. Muchos analistas en Chile han dicho que era impensable que Bachelet pudiese lograr en su primer mandato, y menos ahora, la fuerza necesaria que en su momento construye Lagos, porque Lagos sí había hecho la tarea, sí había sensibilizado a élites que a lo largo de la última historia venían siendo muy hostiles con Bolivia. De pronto se había abierto la brecha para poder negociar. Dos consideraciones sobre lo que dices. La primera, el trabajo de Lagos estaba apoyado en una premisa: todo menos soberanía. Y este es un elemento fundamental de diferencia entre un tipo de negociación y el otro. El trabajo de Bachelet tiene un respaldo desde el punto de vista de opinión pública. Es el momento de mayor respaldo desde la perspectiva de la ciudadanía chilena, a un acuerdo entre Bolivia y Chile que considerase la posibilidad de darle soberanía a Bolivia, porque la popularidad del presidente Morales, recuerdas el momento del estadio y el mar para Bolivia, era muy grande. Y en consecuencia, yo te diría que desde el punto de vista de opinión pública, más que de élites, nunca Chile tuvo una actitud más positiva para con Bolivia que en el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet. En el primer gobierno de Bachelet. Pero Bachelet no tenía el respaldo que tenía Lagos. Bachelet no tenía la fuerza. Primero tenía que asegurarse su permanencia en la moneda, tenía que solventarse como presidenta. Era la primera presidenta mujer. Bachelet no tenía algo que no ha tenido ningún presidente chileno: voluntad política. Este es el punto. Le podemos dar matices, que los tienen por supuesto, y podemos hacer un análisis cualitativo de cuál fue la actitud de Pinochet o de Lagos o de Aylwin o de Bachelet. Pero objetivamente, a la hora de la verdad, cuando tú firmas un compromiso en una agenda de 13 puntos y el país con el cual tú has firmado un compromiso te dice: hablemos del punto número 6, y no abres ese proceso ni siquiera de manera preliminar, y cuando eso queda como compromiso para el sucesor Piñera y el sucesor Piñera dice: no voy a abrir esa mesa de negociación, lo que estamos viendo es un denominador común que es lamentable. En dictadura, en democracia, en la derecha, en el centro o en la izquierda, no hemos encontrado lamentablemente voluntad política de las autoridades de Chile para resolver el problema. Ahora, vamos viendo esto. Desde Santa María a la fecha se ha considerado que la demanda marítima boliviana era un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza. Y mucho se ha dicho, incluso aquí en el país, que no hemos sido coherentes en nuestra política internacional, que nos hemos ajustado. He escuchado y me ha parecido demasiado torpe esa apreciación, que nos hemos ajustado a la dinámica de la diplomacia chilena. ¿Ha sido así? En absoluto, no ha sido así. Yo defiendo, y esto es uno de los aspectos más importantes y una de las tesis del libro que acabo de presentar, La historia del mar boliviano, que la política exterior boliviana desde 1910, después del Tratado de 1904, es consistente y coherente, salvo una o dos excepciones. Tan es así que no podríamos explicar el contenido jurídico y el contenido histórico de la memoria que hemos presentado el año 2014 a consideración de la Corte si no hubiésemos acumulado una acción inteligente, realista y además racional de la diplomacia boliviana, independientemente de gobiernos, de tendencia política y de ideología, desde Daniel Sánchez Bustamante a la fecha. El antecedente de las negociaciones de 1920. Las notas diplomáticas de 1950, gobierno de Urrelagoite. El memorándum truco como respuesta al tema de la atención del AUCA en el gobierno de Paz Estenssoro. La iniciativa del abrazo de Charaña en 1975. El enfoque fresco del presidente Paz Estenssoro el 87 marcan una línea de continuidad que establece dos cosas. Uno, una política boliviana coherente, pero dos, lo más importante,
la incitación positiva a una negociación con Chile y como producto de esas negociaciones o simplemente por decisión unilateral de Chile, los compromisos y promesas que se convirtieron en los actos unilaterales del Estado chileno que hoy día lo obligan jurídicamente ante la Corte Internacional de Justicia. Dentro de esta lógica, ¿cómo se justifica un no accionar? Alguien me dice, no, o sea, se han roto relaciones, no puedes decir que no ha habido una acción concreta, pero no una gestión, no una demanda por el tema Lauca. Yo creo que en términos diplomáticos y en términos de una relación con las complejidades que tiene Bolivia con Chile, que uno debe hacer una evaluación de paso 1, paso 2 y paso 3. Ya. Es decir, ¿es parte del camino de Bolivia un proceso por el desvío unilateral del río Lauca? La respuesta es sí. La siguiente pregunta es, ¿cuándo y cómo? En este momento Bolivia tiene la demanda internacional por el tema del mar y la demanda que ha recibido de parte de Chile por el tema del Silala. Creo que el análisis, la evaluación, y esta ya es una opinión personal porque no tengo ninguna autoridad de carácter Estado para poder hablar sobre la cuestión, creo que la evaluación del sentido de oportunidad es tanto o más importante que el contenido y la evidencia de que tenemos razón y de que ya es tiempo de que Chile responda sobre la cuestión del río Lauca. Pero hay un sentido de oportunidad que tiene tanta importancia o más que el propio aspecto de fondo del proceso. Nosotros estábamos enfocados en la demanda boliviana interpuesta ante la Haya, pero Chile, tras la aceptación de la causa y la competencia de la Haya, reacciona, responde. La demanda ante la Haya por las aguas de los bofedales del Silala es parte de la respuesta. ¿Y acaso con esta respuesta no se está precipitando, por ejemplo, el tema Lauca? La respuesta de Chile es tomar al vuelo una oportunidad. El presidente Morales anuncia que Bolivia le hará un juicio a Chile sobre el tema del Silala. Pocos días después, el canciller Choquehuanca dice, ese juicio lo prepararemos aproximadamente en 2 años. Chile toma el tema al vuelo y hace la demanda ellos contra Bolivia. ¿Cuál es el objetivo de Chile? El objetivo de Chile es distractivo. El objetivo de Chile pretende disminuir la dimensión y el tamaño de la demanda marítima boliviana, establecer una suerte de ellos tienen algo pendiente con nosotros, pero nosotros también tenemos algo pendiente con ellos para la comunidad internacional, es decir, mover mediáticamente el tema para establecer esta cuestión y segundo, diluir la importancia, estos son objetivos, diluir la importancia del fallo de la Corte Internacional de Justicia. La tarea de Bolivia es muy clara en esta dirección. El posicionamiento de la cuestión marítima tiene una dimensión y una trascendencia que no es equivalente a la del Silala. No estoy disminuyéndole la importancia de la cuestión del Silala. Segundo, creo que en el tema del Silala tenemos razón y que por lo tanto es un tema que podemos administrar adecuadamente. La idea, el desafío fundamental es colocar el mar donde el mar está, no movernos de allí y establecer las prioridades. Hay una ventaja desde el punto de vista cronológico. Chile tiene plazo hasta el 2017 para presentar su memoria y Bolivia hasta el 2018. ¿Qué quiere decir eso? Que el fallo del tema marítimo llegará mucho antes que el fallo del tema del Silala y por lo tanto podremos, y esto dependerá de el manejo que hagamos, y yo estoy convencido que será adecuadamente, de administrar mediáticamente y administrar en los tiempos el desarrollo del proceso del Silala, que es posterior cronológicamente al del mar. Hay mucha gente que discrepa con esa posición. Hay incluso algunos entendidos en el país que han señalado que lo que está haciendo Chile es mover el tablero, es responder, es atender a la presión de su opinión pública, pero ganar tiempo. Se considera que el tratamiento del Silala puede ser mucho más fácil, mucho más rápido que el tratamiento que va a tener la demanda interpuesta por Bolivia por el tema marítimo. Ellos piensan, mucha de esta gente piensa que son 2 años y medio que estaría ahorrando en este momento Chile y que han hecho un cálculo, que el cálculo estaría apuntando a ¿qué? A que haya un fallo, que apelando a estos últimos acuerdos de Naciones Unidas por
que entran en vigencia el 2014 por la consideración del recurso hídrico, pueda establecer un 50-50, que ese fallo llegaría primero y luego sería el tratamiento del tema mar. Esa hipótesis tiene que partir de un hecho objetivo. ¿Cuál es el hecho objetivo? El hecho objetivo es que Bolivia presenta su memoria el año 2018 por orden de la Corte Internacional de Justicia. Me estoy refiriendo al Silala. Sí. ¿Correcto? Correcto. En el momento en que Bolivia presenta la contramemoria, es decir, la respuesta a Chile, tenemos que esperar un tiempo determinado en el que pueden pasar dos cosas. Que Chile haga una réplica o que no la haga, y que Bolivia una dúplica o no la haga, eso no lo sabemos, dependerá del contenido del escenario. Si hay réplica y dúplica, el tiempo inevitablemente se prolonga por lo menos 8 o 10 meses más. Si no la hay, la Corte tiene que convocar a los dos países a hacer un alegato oral. Lo normal, y no conozco excepciones, es que eso tarde entre 4, 6, 8 meses. Del 2018, probablemente para el primer semestre del 2019, los alegatos y después el tiempo que tarde la Corte en fallar, que serán 3 o 4 meses. Y estoy siendo extraordinariamente generoso en el tiempo porque no son los tiempos de la Corte. No tengo la impresión de que tal como está el proceso del mar, llegara antes el fallo del Silala por razones ya establecidas por la propia Corte. Veamos el tema cronológico, está en marcha, pero dentro de esto a mí me gustaría saber cómo se está viendo esta reacción de Chile, porque no solamente se interpone la demanda por las aguas del Silala, sino resulta que hay una lección aprendida. Y se quieren utilizar elementos de comunicación no solamente en vocería, sino que se contrata una agencia especializada, una agencia grande, para socializar, dicen ellos, su verdad histórica. No voy a hacer una consideración de evaluación o de valor sobre lo que significa eso en términos de la acción de Chile, es decir, ¿qué valor tendrá el que hayan contratado una agencia importante? Pero sí voy a decir algo. Esta es un reconocimiento de Chile del éxito comunicacional de Bolivia. Yo creo que hemos desarrollado desde el 2014 hasta hoy una acción mediática y comunicacional extraordinariamente exitosa que Chile no había medido. Chile había pensado que el tema era estrictamente jurídico y que había un escenario que podía descuidarse o no tomarse con la seriedad que nosotros la tomamos. Yo creo que este es un reconocimiento de que tuvimos éxito y de que ellos están obligados a neutralizar nuestro éxito. Dependerá de nosotros, y yo no veo razón alguna para que eso no ocurra, para seguir trabajando con la misma intensidad que lo hicimos en el tema, la responsabilidad de socializar a nivel internacional la causa boliviana, las razones jurídicas y las razones históricas de nuestra demanda. El tema de la vocería. ¿Carlos Mesa sigue siendo vocero de la causa marítima? Sin duda. Sin duda. ¿En qué términos? ¿Cómo? En los mismos términos, las mismas condiciones. En los mismos términos, mientras no me digan lo contrario, y no me lo han dicho, en que fui invitado por el presidente Morales. Estamos ahora en el proceso de traducción de la contramemoria chilena, ese proceso de traducción al castellano para el conocimiento del presidente y el equipo del Consejo de Asesoramiento Marítimo. Ese es un tiempo que no sé cuánto va a demandar. Me imagino que después habrá una convocatoria a ese consejo y me imagino también una reunión de exmandatarios, porque como todos saben, el presidente antes del fallo de la Corte ya estableció la lógica de que tuviéramos una responsabilidad compartida en la vocería. Dentro de esto cambió el escenario. Chile no tomó en cuenta el tema comunicacional. Chile ahora toma en cuenta el tema comunicacional, no solamente que encarga a exmandatarios y altos funcionarios de Estado a realizar una labor de socialización, sino que contrata a esta agencia internacional. ¿Nuestra estrategia será suficiente? Este es un elemento que tiene que ver con el análisis del punto en el que estamos a partir de la contramemoria. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no puede hacer una
presunción de lo que vamos a hacer o de cuál sea la estrategia comunicacional más adecuada, sino hasta que tienes el conocimiento del contenido. Uno puede presumirlo, no es que, y esto es muy importante subrayarlo, el equipo jurídico de Bolivia, Diremar, han trabajado varios escenarios, como no puede ser de otra manera, para analizar cuáles pueden ser los argumentos de Chile, pero los argumentos de Chile los conoces cuando te han entregado la contramemoria, cosa que ha ocurrido hace muy pocos días. En consecuencia, la definición de la estrategia mediática está condicionada a ese contenido y al análisis y evaluación de ese contenido por los equipos especializados en el tema del gobierno. Dentro de esto, hablando de vocerías, me llama la atención una publicación que sale en Página 7, un periódico que es duramente cuestionado por el gobierno, el 13 de julio, de Fernando Salazar, donde se habla de declaraciones de Breton, nuestro asesor jurídico ante la Haya en la demanda marítima, y se hace una serie de consideraciones. Aquí se cita una publicación del 16 de junio, donde el señor Breton da declaraciones al Mercurio. Hemos hecho la búsqueda, no sé si podemos tenerla en imagen, por favor, de estas declaraciones, pero en partes salientes. Breton habla del tema de boliviano ante la Haya y dice frases como estas. A ver, la Haya está ahí, pero el ideal sería que en un momento dado las partes pudieran decir, se hace cita textual, vamos a aplazar el procedimiento para ver si nos entendemos o vamos a negociar sustancialmente para ver si nos ponemos de acuerdo por la vía del desistimiento y se acaba el caso. Vamos a plantearlo de esta manera. Es una frase que en su contenido gramatical es hipotética. Sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? Significa que el planteamiento del doctor Ramiro Bretons, es un planteamiento que Bolivia ha considerado en los escenarios y que no son hipótesis. Yo quiero recordar que después de la visita del Papa Francisco a Bolivia, el presidente Morales planteó formalmente la reanudación del diálogo bilateral con Chile que tuviese la garantía del Papa Francisco. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa hipótesis planteada por el doctor Ramiro Bretons después de la acción del gobierno de Bolivia no hace sino confirmar que Bolivia tuvo en el escenario de sus posibilidades el intentar una negociación en buenos términos con Chile. La respuesta de Chile fue: negociamos todo menos mar. Obviamente no en esas condiciones no era posible. Pero ¿qué quiero decir? No hay nada que haya dicho el doctor Ramiro Bretons que no haya intentado hacer Bolivia como una parte de los escenarios de diálogo, porque algo muy importante, María René, la estrategia boliviana se basa en un criterio fundamental, que es la combinación de vocación pacifista y vocación de diálogo. La demanda en su contenido plantea que nos sentemos a negociar en función de los compromisos de Chile para que Chile nos otorgue una salida soberana al mar. No le estamos pidiendo a la Corte, denos un pedazo de tierra, le estamos pidiendo a la Corte, recuérdele a Chile que se comprometió a negociar con nosotros para otorgarnos una salida al mar. Otra declaración que llama la atención dice: los juristas somos unos técnicos que tratamos de sostener con la mayor argumentación posible las causas de aquellos que creen en nuestras capacidades profesionales, pero no podemos sustituir a la política. La política debe ser ejercida por los políticos. Absolutamente de acuerdo. Y yo creo que este es precisamente el escenario en el que hoy estamos. Las últimas horas marcan una decisiones muy tensa, políticas de parte de Bolivia, respuestas políticas de parte de Chile, consecuencias políticas de esas acciones que tienen que ver con la construcción interna para el otro país e internacional de un caso. Yo coincido, yo creo que hay una tarea jurídica y que esa tarea jurídica está en manos de la Corte Internacional de Justicia, pero hay un contexto internacional. El contexto internacional, que tiene una característica política muy fuerte, es útil contra lo que puede pensarse, no solamente porque uno pretenda, quizás ingenuamente, y sería una ingenuidad, influir políticamente en la Corte, sino las características de una eventual negociación, esperamos que así sea, después de un fallo favorable a Bolivia. No es lo mismo un fallo de acuerdo a un determinado clima y a la construcción de un
criterio internacional sobre cada una de las partes. ¿Qué opina América Latina sobre si Bolivia tiene o no tiene razón? Es muy importante que Bolivia construya políticamente este escenario. Pero dentro de esto, de nuevo, estamos construyendo con esta subida de tono político, estamos construyendo una favorabilidad en caso de un fallo positivo en La Haya, en la opinión pública chilena, en las opiniones públicas chilenas. Son dos consideraciones distintas, el efecto sobre la opinión pública chilena y el efecto sobre la opinión pública internacional, y sobre todo, más que sobre la opinión pública internacional, sobre sectores de decisión e influyentes en países influyentes de América Latina y de Occidente, sobre todo, que es la región en la que se mueve Bolivia, sobre las razones de cada una de las partes. Hay que partir de una premisa, María René. La demanda boliviana del año 2014 generó un vuelco en la opinión pública. Yo te decía hace unos minutos que la opinión pública chilena era muy positiva para el gobierno de Bolivia y para una solución negociada en el periodo inicial, que después se volcó, lo cual es entendible porque el gobierno chileno le vendió a su opinión pública que había una actitud agresiva y que Bolivia pretendía obligar a Chile a hacer algo que Chile no quería hacer. Por lo tanto, antes de esta tensión, recuerdo lo del 2011, la tensión entre Piñera y el presidente Morales, ya la opinión pública chilena tiene una actitud más bien negativa en porcentajes significativos, pero hay un núcleo muy sólido, muy fuerte, de un 18-20%, que parecerá absolutamente insignificante, pero que es una base de reflexión para la opinión pública chilena en el mediano y largo plazo. En el momento de la verdad, y el momento de la verdad llegará después del fallo de la Corte. Si el fallo es favorable a Bolivia, el trabajo sobre la opinión pública será: esto nos va a llevar al agotamiento. Hay algo clave, que es lo que yo rescato siempre de Daniel Sánchez Bustamante, 1910. Sí. Mientras Bolivia exista como nación, no cejará hasta conseguir un puerto cómodo soberano en el Océano Pacífico. Chile, a estas alturas, creo que por primera vez en su historia, se ha dado cuenta de que es verdad y que pasa el problema con Bolivia por la solución de este tema. A ver, volvamos a Breton. Hay otra frase, dice: si encuentran políticos con sentido cortoplacista para resolver su propio mandato electoral a corto plazo, para ser elegido inmediatamente, entonces no vamos a ninguna parte. El razonamiento conceptual es impecable. ¿Qué quiere decir el razonamiento conceptual? Quiere decir que si tú piensas en el corto plazo, que la solución del tema del mar está vinculado a tu mandato presidencial, puedes perder de vista la razón de Estado. Y en consecuencia, el desafío histórico para un gobernante chileno o chilena y boliviano es entender que independientemente de si el resultado final me va a favorecer directamente a mí o no, no puedo cambiar una línea de política de Estado por una política de gobierno. Yo creo que la idea está planteada correctamente. Vamos a la significación. Dejemos de lado esta visión, dejemos de lado el largo plazo. Vámonos a la visión interna, a la repercusión política interna que esta acción de la delegación chilena, de la delegación boliviana en Chile, puede tener en el país. De pronto se ha reflotado el tema del mar, de pronto todos nos hemos sentido conmovidos por lo que sucedía hoy. Se entonaba el himno del mar en Antofagasta. Se erizaba la piel. Primero, debo decirte, cuando presenté la historia del mar boliviano, dije que inicialmente había tenido la idea de ponerle un subtítulo que era El largo camino a casa, porque el mar es la casa de los bolivianos, porque hay una vinculación indisoluble entre Bolivia y el mar. Yo creo que esta es una idea que está más allá del sentimiento, porque combina ambas cosas, sentimiento y razón. Objetivamente el mar fue nuestro y deberá ser nuestro, y emocionalmente el mar siempre ha sido nuestro y es nuestro. En ese sentido hay un efecto político inmediato, un efecto político que tiene que ver con la acción del gobierno de Bolivia en defensa de los intereses nacionales sobre la cuestión marítima. Va a darnos un impacto, nos va a generar un impacto que probablemente pueda cubrir otros temas que pudiéramos estar discutiendo internamente en Bolivia. Eso es inevitable. Eso va a pasar. Forma parte de la realidad cotidiana.
podrá interpretarse como tú quieras. Es un uso político del tema, es un uso instrumental del tema. Independientemente del efecto, es decir, del beneficio, a mí me parece legítimo para el gobierno, ¿no es verdad? Lo que hay que rescatar aquí es que un ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia puso en evidencia que no se está cumpliendo el libre tránsito adecuadamente. Ese es el fondo. Siempre en estos casos es importante separar forma y fondo, porque a veces la forma te puede confundir y la forma puede parecer o muy agresiva o muy desmesurada. No, ¿qué es lo vital? El libre tránsito no está siendo cumplido por Chile. No es gratuito que Bolivia esté en un juicio con Chile, no en La Haya, sino frente a la LADI, claro, ¿no es planteando cierto? Precisamente Para distinguir una cosa de la otra. Ahora, queda tarea pendiente, hablar del Tratado de 1904. Ojalá el tiempo en la tele nos dé para hablar del Tratado de 1904 como tal, de sus 25 puntos, hablar de su cumplimiento o no. La convocatoria está hecha, pero hoy no podemos menos, en este diálogo con Carlos Mesa, que hablar de la libertad de expresión en el país. A mí me interesa escuchar al comunicador. He escuchado al político, al historiador. Quiero escuchar al comunicador hablar de la libertad de expresión. Es un momento complicado, es un momento difícil. Es un momento en el que el gobierno muestra una vocación muy clara de restringir determinadas libertades, no en la medida en que lo han hecho otros países, pero sí a través de acusaciones, a través de calificaciones y a través de adjetivos que no me parecen correctos, porque yo creo en algo fundamental, María René, y que hay que distinguir claramente. Cuando un medio de comunicación denuncia, critica e interpela al gobierno, no es necesariamente un medio de oposición. Es un medio que ejerce la independencia de pensamiento, de expresión y de criterio. Y este es un elemento clave. Los medios de comunicación, mientras respeten la verdad y mientras respeten los criterios de los hechos objetivos, tienen todo el derecho de interpretar esos hechos, tienen todo el derecho de interpelar al gobierno, tienen todo el derecho de denunciar al gobierno. Eso es parte de su tarea y eso no los convierte en opositores. Esa es la tarea legítima de un periodista y de un medio de comunicación. Ahí me quedo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, María René. A pausa, por favor. Ahí está.